Y regresamos a la información de lo que tiene que ver con la última noticia, la muerte de estos tripulantes que iban en el Titán, en esta embarcación del Ocean Gate, donde perdieron la vida 5 pasajeros luego de esta implosión. Estamos en contacto con Miguel Ángel Martínez, el exbuzo de la Armada. Queremos hablar con él acerca de la situación y cuestiones más técnicas también. Muy buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu contacto. Y hablemos acerca de esta situación técnica, de esta implosión. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Era un final que ya se preveía? Bueno, en cuestiones técnicas, lo que debemos atender es que este artefacto no es precisamente un submarino. Yo conozco de submarinos y conozco de operaciones de salvamento, pero este era un elemento que tenía la capacidad de sumergirse, donde es notorio que tenía una carencia de elementos de seguridad y de emergencia que le permitan sobrellevar circunstancias complejas. Acá hay dos aspectos que son muy importantes que hay que tener en cuenta. Uno es la presión a la cual estaba sometido, la fatiga del material por haber tenido operaciones anteriores y por sobre todo también el frío, la temperatura en el lugar en el cual se encontraba, en el entorno. Cuando se hacen los estudios para que este sumergible ingrese al agua, ¿no se supo esto, no se pudo prever? Eh, Mira, acá ocurre una cuestión que creo que es históricamente una causa común a los accidentes o a los incidentes. Nosotros cuando trabajamos y hablamos de incidentes, hablamos de hechos que ocurren por no respetar o desvíos de normas aceptables. Las normas aceptables que ocurren o que acontecen o que están vigentes en el orden internacional, generalmente las establece la Organización Marítima Internacional, donde legisla cuáles son las condiciones en las cuales tiene que estar un elemento con certificaciones, con pruebas y con un montón de elementos y peritajes previos, estudios de factibilidad, de riesgo. Y en este caso, esto tenía un empleo comercial que no estaba regulado por absolutamente nadie. Entonces, la afectación o digamos, el sufrir de condiciones extremas iba a ser imposible tener experiencia previa o medidas que pudiesen mitigar, amortiguar o evitar o prevenir esto. Lo que aprecio, sin ser un especialista en equipos de inmersión de orden científico o turístico, esto evidentemente no tenía las condiciones que pudiera soportar una vicisitud o un imprevisto. Ujú. Em, con tu vasta experiencia en el tema, para los que no sabemos acerca de esta situación, ¿qué es lo que pasa a 3.800 metros de profundidad en el agua? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es lo que se siente? Bueno, una cosa es el submarino en sí, dentro de su interior, se encuentra a una presurización un poco superior a una atmósfera. Ujú. Una atmósfera de presión es la atmosférica prácticamente, la que tenemos en este momento en tu estudio, en mi oficina, es la presión sobre el nivel del mar. Cada 10 metros de inmersión se agrega una atmósfera de presión hidrostática, con lo cual a 3.800 metros tenemos 381 atmósferas absolutas de presión. Es 381 veces la presión que nosotros soportamos en nuestro organismo en este momento. El que se encuentra dentro del submarino no lo está soportando el casco resistente, lo que se llama en sí casco resistente del elemento que se sumerge. Él debe soportar la presión. Por supuesto, existen presiones importantísimas que son dinámicas, que son de compresión y de expansión cuando este submarino o sumergible va a la profundidad, y las personas dentro no sufren esta presión, pero sí, por supuesto, además de la presión, está la cuestión de la temperatura. La temperatura a esa profundidad es desde ya bajo cero. No es una temperatura a la cual una persona pueda resistir bajo ningún punto de vista. Y por otro lado también la visibilidad con luz natural no existe. No es porque el agua sea turbia, sino es porque la luz del sol, como se ven en estas imágenes que están en la pantalla, a esa profundidad no llega. Ya debajo de los 70 metros hay oscuridad absoluta, hace falta tener iluminación artificial. Ujú. Y entonces con esto que nos contás, ¿puede ser que los tripulantes directamente no hayan sentido nada? Eh,
Yo estimo que no deben haber sentido nada, que debe haber sido un pestañeo, porque una implosión, que es un colapso catastrófico de la estructura resistente del submarino, es, digamos, un abollamiento, un aplastamiento inmediato de la estructura. Y ahí no hay absolutamente nada que hacer. Y no hay un aviso en ese sentido. Que un elemento cuando se va a inmersión tenga crujidos es normal. O sea, los crujidos son consecuencias lógicas de los elementos de compresión, de la flexibilidad misma que tienen los elementos de tuberías que tiene un equipo cuando se va a inmersión. Pero al haber una falla estructural que termina con un colapso como el que estamos hablando, esto ha sido un pestañeo. No creo que haya tenido ni la menor noción de lo que pasó. Y esta implosión pudo haber sido porque la estructura no era la correcta para sumergirse a tanta profundidad. Esto debería ser objeto de un peritaje. Por supuesto, si han logrado identificarlo, tendrían que poder extraer los elementos que han encontrado y seguramente se va a encontrar la falla estructural a partir de la cual se produjo la implosión. Pero sin duda alguna ha sido la estructura la que cedió, la que no pudo resistir la presión. Habrá que ver también, Magalí, si esto no tiene que ver con la falla de alguna válvula que haya permitido que ingrese presión en lugar de extraer. Es difícil de saberlo a priori sin hacer un peritaje del elemento una vez que lo refloten. Claro, porque si vemos las características, o nosotros hemos hecho también otras entrevistas y nos han dicho las características de este sumergible, como el único visor que tenían era esa pequeña ventana donde cada uno se tenía que turnar, ¿no? Para ver, o sea, ¿pudo haber capaz alguna grieta también ahí o esa parte no tiene nada que ver del sumergible? No, esa parte tiene tanto que ver como toda la estructura, porque esa parte lleva una fijación a la estructura que se hace del lado exterior y obviamente tiene conjuntas y con sistemas de hermeticidad. Lo que se ha perdido ahí, sin duda alguna, es la hermeticidad y el material debería que ver si, dónde fue que falló, pero creo que la parte de proa, según lo que pude entender, es como que esa parte se encontraba visiblemente en una pieza prácticamente. Puede ser que haya cedido la estructura perimetral. Como te digo, es difícil decirlo hasta no tener las piezas en superficie y hacer un análisis de todo. ¿Y cualquier persona puede llegar a hacer una aventura de este estilo o cualquier persona puede ingresar a tanta profundidad? No, bueno, digamos, mi actividad como buzo de salvamento, de rescate, requiere mucho tiempo de preparación y de adecuación porque nadie va a inmersión más allá de un aspecto deportivo, que uno lo puede ver, inclusive cuando uno habla de la inmersión y de la profundidad, pareciese que la profundidad, cuanto más importante sea, más atractivo es, y no es así. En realidad el buceo deportivo en profundidades de 10, 15 metros es mucho más atractivo por lo que uno puede ver. Pero los cursos que se tienen que hacer para buceo deportivo duran un cierto tiempo. Para hacer lo que son buceos profesionales, estamos hablando de una extensión que va superior a un año y después con la experiencia uno va adquiriendo otras profundidades. De hecho, los buceos a gran profundidad no utilizan aire comprimido, utilizan mezclas de oxihelio, porque no se puede respirar aire a una profundidad superior a los 30 metros sin tener consecuencias físicas. Ajá. Así que hay que prepararse y mucho, físicamente y con equipamiento específico. Eso quería saber. En el caso que alguien, por ejemplo, quiera atreverse a una aventura así, ¿cómo debería ser esa preparación? Bueno, en principio yo lo que siempre recomendaría es que una persona tiene que tener un estado físico bueno, porque eso es lo que, digamos, siempre existe un plus en lo que es la resistencia física para afrontar una situación que no es normal, es completamente atípico. Nadie se encuentra en un entorno con tantas atmósferas de presión. Hay que separar el buzo del submarinista. El submarinista se encuentra dentro de un submarino a una presión, como te había dicho, muy cercana a la presión atmosférica. Pero en el caso de tener que hacer un escape, tiene que tener una vía de hacerlo. A 3.800 metros es imposible hacer un escape en forma individual. Los submarinos sí tienen equipos y sí se adiestran las personas para hacer escapes en forma individual en el caso de que el submarino no pueda subir a superficie.
Para eso también hace falta tener una preparación, una acuatización, un entrenamiento específico, equipos especiales, aprender a respirar en ambientes complejos. Este submarino o este sumergible, más yo lo llamaría un artefacto con capacidad de inmersión, hay que pensar que cuando estamos respirando nosotros exhalamos anhídrido carbónico, CO2, y el CO2 tiene que tener un elemento de fijación dentro del sumergible para que sea absorbido y no enrarezca el aire común del cual están todos respirando. Eso normalmente se hace a través de filtros de cal soda y carbón activado, y después la dosificación del oxígeno para poder compensar el 21% ambiente se debe hacer sin duda a través de botellones presurizados que tiene que tener en el interior del sumergible. Entonces, Miguel, veremos los resultados de estos peritajes y a ver qué es lo que fue y qué pasó exactamente. Sí, yo lo que creo recomendable es esperar a que extraigan del fondo del mar las partes vitales e importantes, que las puedan analizar, que seguramente lo van a hacer, y en base a eso aprender y legislar para evitar y prevenir que alguna otra aventura similar traiga estas consecuencias, porque por supuesto acá no es una cuestión de poder ir a inmersión, sino de hacerlo con seguridad. Excelente, buen punto, Miguel. Muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho las consultas, desde ya, gracias.